Bueno, mi nombre es Francisco Argañarás, soy alumno del CEN 75 del barrio Zabaleta, barrio una manera de decir porque es una villa, no está urbanizado, junto con mi compañero Matías Smith, hicimos un trabajo de investigación que nos han pedido de la materia Educación Tecnológica para hablar un poquito de lo que es la desigualdad. Lo hablaba con la profe y ella me enseñaba que es un trabajo de investigación, pero esto le podríamos sumar que es una forma de vida más que un trabajo de investigación, porque todo lo que vamos a hablar y lo que vamos a decir en estos 15 a 20 minutos que nos den, prácticamente lo vivimos nosotros desde que nacimos. Esta problemática de la desigualdad en cuanto a lo económico, en cuanto a la educación, en cuanto a lo social, en cuanto a la estigmatización de los que somos villeros, por llamarlo de alguna manera. Mal dicho, somos ciudadanos como cualquiera, vamos a tratar de demostrarlo a través de una breve introducción y vamos a hacer una especie de reportaje. Les vuelvo a repetir, junto con mi compañero Matías Smith nos encargamos de hacer esto y bueno, esperemos que les guste y que pueda llegar a un montón de lugares y concientizar, abrir mentes en cuanto a un montón de cuestiones, en cuanto a la desigualdad en sí. Lo primero que quiero presentar, antes que nada, explicar la desigualdad y para mí hay algo importante para hacer la presentación de la desigualdad, que es el preámbulo de la Constitución Nacional. Y yo me tomé, no voy a leerlo todo, pero el preámbulo de la Constitución Nacional, y recuerdo cuando volvimos a la democracia luego de la dictadura, el doctor Raúl Ricardo Alfonsín en un discurso dijo: con el objeto de construir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer la defensa común, proveer el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino. El artículo 16 de la Constitución Nacional dice que no admite prerrogativas de sangre ni de nacimiento, que no hay en ellos fueros personales ni título de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley. Es una utopía pensar que esto es una realidad para personas como nosotros. A ver, ¿por qué digo como nosotros si yo estoy hablando desde el CEN? Porque tengo 50 años, porque tuve que llegar a esta edad para poder tener la posibilidad de estudiar. Muchas veces se trata a las personas de que no quisieron estudiar. No siempre es así. Cada cual tiene su problemática, cada cual tiene sus historias de vida y sus formas de vida. Se habla mucho de la Constitución, se habla de desigualdad, se habla de derechos humanos, y lo primero que hacen cuando un menor comete un delito es tratar de decir que hay que bajar la imputabilidad de los menores. Claro que sí, tienen que pagar y tienen que pagar lo que hizo. A lo que voy es a lo siguiente, que primero hay que enseñarles, que tienen que tener educación, etc. Este PowerPoint habla de que la educación está en crisis. Se me gustó este título. Para mí está en crisis la educación. Y cuando hablo de educación hablo de los que tienen la responsabilidad de ejercer la educación. No me estoy refiriendo a los docentes, me estoy refiriendo a aquellos que tienen el poder de decisión, al Estado que le compete sin partido político, porque la educación está en crisis desde hace un montón de tiempo. La desigualdad en todos estos casos es muy grande y yo lo voy a hacer notorio de forma personal. Cuando hablamos de la educación está en crisis, estamos hablando que hay un maestro para 40 alumnos y estamos diciendo que hay 40 asesores para un político. Eso significa desigualdad para mí, eso es una gran desigualdad. La educación está en crisis. En este caso puse sin ánimo de ofender al señor Jorge Macri, no me interesa si se ofende. Yo le mandé un mail al señor Jorge Macri porque me llamó la atención una vez que lo escracharon, y estoy en contra del escrache, sí estoy a favor del debate, de la responsabilidad de cada uno. Y él se enojó porque lo escracharon y increpó a la persona que lo escrachó. Yo le mandé 10, 15 mails, no me respondió ninguno. Entonces le gusta que lo escrachen, pero no es la herramienta que quiero mostrar. Hoy tenemos un presidente que decide poner otras cosas, hizo creer a la gente de que las cosas son diferentes. Hoy te dicen que una inflación es del 3,7, con un INDEC que te dice que las cosas están mucho mejor. Yo hice mi propio INDEC acá en el barrio, y acá en el barrio de cada 10 jóvenes, 1 termina la secundaria. De cada 10 niños, 2 se anotan para comenzar la secundaria y solamente 1 llega. Esas son las cifras oficiales. ¿Quieren saber? Acá no se mide el INDEC y no se mide la pobreza por la cuestión de lo que comen. Se mide por lo que tienen, por lo que no tienen prácticamente. Acá, ¿cuántas personas se van a jubilar? De cada 10 personas, 1 trabaja en blanco. La mayoría de las personas trabajan en cooperativas y ni siquiera les pagan un sueldo, les dan mercadería, los viven y los explotan. Esa es la vida del villero, que después todo el mundo se queja y habla mal de esto. A ver, todo el mundo no generalizo. Todos los gobiernos
Todos pasaron por esto. Esto es el barrio de nosotros. Les quiero mostrar un poquito antes de entrar en esto y empezar. Esto es lo que vivimos nosotros. Esto es lo que están pasando, por ejemplo, los trabajadores del Garrahan. Desigualdad nuevamente, igual que un docente. Un médico que ganaba 700, 800 mil pesos, le subieron el sueldo a 1.200.000 cuando un senador gana 9,5 millones. Un senador se subió el sueldo en 4 años un 150%. Un diputado gana 5,5 millones. Un médico de Garrahan que trata con enfermedades terminales ganaba 900.000 pesos. Y encima salen a hablar. Estos son los jubilados. Les comento, yo soy jubilado por incapacidad. Tengo varias enfermedades. Cobro 353.000 pesos por mes. Eso se llama desigualdad, porque trabajé 28 años de mi vida. Aporté durante 28 años para hoy cobrar 353.000 pesos por mes. Pero claro, no sirve, no tiene noción. Esto se llama desigualdad. Desde el año prácticamente, desde que volvió la democracia, que una señora llamada Norma Pla comenzó con las marchas de los jubilados y ya van a llevar 37 años ininterrumpidos, que ningún gobierno le dio pelota a la desigualdad. Pero seguimos hablando. Acá tenemos un presidente, acá tenemos todo lo que pasaron, para que nadie diga, si este video se viraliza, de que estamos haciendo partidario político, más allá de que yo soy partidario de creer en el estado de justicia social, de bienestar, un estado de bienestar. Pero acá tenés todos, y todos tienen su responsabilidad. Esto es lo que vivimos, el hacinamiento, la diferencia entre nosotros y aquel que tiene, la desigualdad en cuanto a la justicia, la desigualdad en cuanto a la economía. No nos tratan de la misma manera. El preámbulo de la Constitución, el artículo 16, con los llamados villeros, y me hago cargo de lo que digo acá en Zabaleta, en donde estamos nosotros, Villa 21, 24. Acá no es lo mismo un chico que caiga preso de acá que los rugby. Acá los chicos no van a lugares de privilegio. Acá van a los pabellones donde se hacen un máster en delincuencia. A ver, si no hay educación, no hay futuro. Esto es lo que vivimos. Esto es lo que creció en los últimos tiempos. Esto es lo que la distribución de las riquezas. Esto es el barrio de nosotros. Así nosotros salimos. Muchos de nuestros vecinos no tienen para comprarles botas de goma, ni siquiera un paraguas a los chicos. Los sacan así como están abajo del agua, abajo de la lluvia. Muchos de los chicos van a las escuelas solamente por el comedor. Muchos de los chicos así, abajo del agua. Estos son los pasillos donde vivo yo. Un barrio que se llama Las Tres Tiras. Un barrio donde, por ejemplo, si van a hacer la campaña contra el dengue, acá no vengan, acá directamente pongan una cúpula como la de los Simpsons, porque acá no existe. Así vivimos. Quiero que entiendan los gobernantes, sea de nación, sea de quien sea, no me interesa quién, que nosotros vivimos en el total olvido. Que las elecciones de la semana pasada, de hace poquito tiempo, demostró la falta de personas que tienen el interés de votar. Y cómo poco a poco sigue subiendo esa ignorancia o cómo nos van haciendo ignorantes. Yo creo que la mejor forma de salir de la desigualdad o la mejor forma de rebelarte contra el Estado es a través de la educación. Pero ahí está el problema y el eje central que voy a dar del trabajo de investigación que nos pidieron. Lo vamos a hablar en cuanto a la educación y en cuanto a lo que vivimos nosotros. Vamos a tocar temas como cómo vivimos en primera persona. Por eso es que yo debatía con la profe y le decía que para mí no es un trabajo de investigación, sino que estoy contando lo que vivo todos los días. Pero ella me explicaba que el trabajo de investigación es para el que lo va a escuchar. Bueno, sepan que no lo investigué, lo vivimos día tras día. Así que vamos a empezar, y no sé si tenías las preguntas, Mati, así comenzamos. Sí, te hago la primera pregunta. Pobreza. Dale. ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando escuchas la palabra pobreza? Lo primero que se me viene cuando escucho la palabra pobreza no es falta de dinero, sino falta de educación. Y por concerniente a la falta de educación le puedo sumar el acostumbrarse a vivir con lo que uno puede, con lo que uno tiene, no tener muchas veces perspectiva de progreso, no tener muchas veces una perspectiva de tratar de terminar los estudios. Pobreza, para mí la pobreza no es económica, porque uno se puede vivir con lo que tiene. De hecho, nosotros sobrevivimos a todo este sistema, Mati. Yo tengo 50 años, vos tenés 23, 24 años, y gracias a Dios nunca nos ha faltado nada. Por lo tanto, pobreza para mí es cuanto a la mente, en cuanto al sistema, en cuanto a lo que nos quieren imponer, en cuanto a que por ahí nos creemos libertarios o nos creemos de la cámpora. No nos tenemos que creer nada, sino tener nuestros propios ideales, respetar la cultura de trabajo que fue la que fundó esta nación. Necesitamos educación para que haya más castellis y no haya tantas empanadas el 25 de mayo, tantos pastelitos el 25 de mayo. Yo tuve una charla hace poco y planteaba, ¿no?, que si no hubiese existido el discurso de Castelli, el obispo, el cura que dio la charla el 22 de mayo,
para que el virreinato siga estando, no hubiese existido la Revolución de Mayo. Sin embargo, con un Castelli, que había estudiado, que no era un ignorante, dio un discurso que fue lo que motivó a luego el 25 de mayo y todo lo que se viene. ¿Qué más, Mati? ¿Sentís que se tienen prejuicios en cuando se escucha la palabra villero? Uf, vos fíjate una cosa, y te voy a explicar qué prejuicios se tiene. Porque los prejuicios nacen más que nada, vuelvo de nuevo a decir, de la falta de educación y de los medios de comunicación. Porque en vez de que el Estado solucionar la problemática de la desigualdad o de lo que dicen como que somos nosotros los villeros, lo que hacen es fomentar. No es lo mismo decir, hubo un robo y se metieron en la Villa Zabaleta. Nunca vas a escuchar a decir que hubo un robo y los delincuentes se metieron en Palermo, se metieron en Recoleta, se metieron en Nordelta. Y los ladrones de guantes blancos tienen educación, se educaron en los mejores colegios y hoy están muchos sentados en el Senado. El otro día se hablaba de ficha limpia, ficha blanca, no me acuerdo cómo que decían que votaban en el Senado para las personas que ejerzan un cargo público, tenían que no tener antecedentes. Y no coincido yo, ¿por qué? Porque todos tenemos un pasado. Y uno se puede haber equivocado. Entonces, si yo tengo antecedentes y estudio y me esfuerzo y termino la secundaria y voy a la facultad y tengo las mejores notas y soy abogado y me meto en la política, ¿qué no voy a poder ser algún día un senador? ¿Para qué? ¿Por qué? Porque para mí, y en mi humilde opinión de ignorante, y todos me van a salir en contra, el que gobierna al pueblo tiene que saber lo que es el pueblo. ¿Cómo vas a gobernar un pueblo que no sabes? Esto es que vos me metas a mí a trabajar de farmacéutico si yo nunca sé que hubo un remedio. Bueno, nosotros tenemos hoy un presidente, y vuelvo a reiterar que no es partidario político, y no estoy haciendo política, que no tiene ni idea de lo que es el hambre, que lo que es la pobreza. No tiene ni idea de lo que es venir acá como nosotros a una salita y hacer una cola de las 5 de la mañana por 4 turnos, Mati. ¿Se sabe eso? 4 turnos para 80 personas. Estamos en contra de que le cobren, que nos enojan porque le queremos cobrar a los extranjeros. De los 4 turnos, 2 los sacan un extranjero. De gente que no tiene, que está enferma, Mati, con diabetes, con problemas en el corazón, con un montón de problemas, chicos desnutridos. Eso no se ve. Sí. Yo la segunda pregunta es educación. ¿Cómo? Educación. ¿La educación está al alcance de todos? Lo que está al alcance de todos es ir al colegio, para mí, no la educación. Y te voy a poner un ejemplo, Mati, para que entiendan lo que es desigualdad. Y vos sos testigo, y todos los que están del otro lado de la cámara están escuchando acá, que son compañeros de la escuela del CEN, todos adultos mayores. Cuando comenzamos acá, nosotros nos anotamos para venir a un CEN y para estudiar como adultos. Cuando llegamos acá, durante el 40% de nuestra estadía como estudiantes, nos faltaron casi el 50% de los profesores. Tomé la decisión de hacer una serie de reclamos para que podamos tener esos profesores. Entonces, ¿qué te quiero decir? Nosotros tuvimos el 40% de nuestra estadía en la escuela sin 4 materias, Matías. Por lo tanto, veníamos al colegio, pero no teníamos educación. Pero vos lees la currícula del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires y la educación es de calidad. Bueno, voy a contar una anécdota que salga por ahí. Mi hijo, uno de mis hijos, va a la escuela chino-argentina, acá muy cerca de la jefatura de gobierno, y este año, el inicio del ciclo lectivo, el señor jefe de gobierno de la ciudad, Jorge Macri, y la ministra de Educación, Mercedes Miguel, dieron la apertura del año. Excelente, excelente el discurso. Claro, el tema es que desde acá, de Alcorta para allá, es Noruega, Suiza, y de Alcorta para acá, donde estamos nosotros, es la realidad, es la desigualdad, es la villa. Porque acá nosotros tenemos pizarrones que cumplieron 22 años este año y vamos a hacer la fiesta de 23. Los profesores mojan las tizas, gente que se entere, mojan las tizas para que nosotros podamos ver. Los bancos, a ver, el problema no es solamente eso. Mirá, ¿querés hablar de educación, Mati? Te voy a mostrar algo. Y esto es verdad porque sucedió. Esto que ven acá, esto es el lugar donde estamos nosotros. Estos cables, que ustedes están testigos, es la, entre comillas, sala de computación. Y la sala de computación tenía estos cables con una caja de cartón que decía no tocar. Esto lo pasaban los chicos a la mañana. Que nos quedemos pegados nosotros somos adultos responsables, pero una criatura no. Cuando se levantan estos cables, por un reclamo mío y porque mando las fotos al Ministerio de Educación y no hago ningún scratch, ¿por qué estoy hablándolo ahora en esto? Porque esto es una realidad, no es una foto sacada de Google, la saqué yo. Con un buscapolo me di acá que tenían corrientes. ¿Sabes cuál fue lo primero que me dijeron, Mati? Lo que me hicieron saber, que esto no eran cables, eran cables de red. Lo estás viendo ahí. Entonces, hice un reclamo,
se reestructuró esto, trajeron computadoras, pero los pizarrones siguen estando. Me dijeron que para julio los van a hacer, vamos a darle una cuota de confianza, ¿no? Ahora, la señora jefa de gabinete del Ministerio de Educación, no recuerdo el nombre ahora, vino muy amablemente, habló conmigo, estuvo acá en la escuela, en la primaria, y se comprometió a que iba a haber cambios en cuanto a todo esto. El tema es que esto lleva un proceso y una burocracia. Mientras esa burocracia sigue adelante, nosotros seguimos con los pizarrones. Esto ya no está más, pero ya no existe nada. Recién queríamos enchufar la tele y nos dimos cuenta que nos falta esto. Nos falta esto era para enchufar. Entonces, pero mirá qué desigualdad que es cuando vos me decís eso de la educación. ¿Sabes cuánto se gastó el señor Mauricio, me traicionó el subconsciente, Jorge Macri, primo de Mauricio Macri? 100.000 millones de pesos en publicidad para pauta publicitaria para la campaña, para donde salieron tercero y perdieron casi prácticamente todo el municipio. Sin embargo, no hay plata para arreglar esto y no hay plata y hay que hacer una serie de requisitos para comprar un pizarrón. O escuela, educación, Mati, desigualdad, hablemos de los sándwiches, pero bueno, vamos a dejarlo, sigue preguntando. Sigue generando oportunidades. ¿La educación? En el caso de nosotros, sí, claro, la educación genera oportunidades, la educación es la única salida, la educación es lo que construye una sociedad, la enseñanza de lo que somos, de dónde venimos y hacia dónde tenemos que ir. Pero la educación no tiene sentido si nuestros gobernantes... A ver, te voy a poner un claro ejemplo. A nosotros nos enseñan educación, pero tenemos un presidente que le niega un saludo en el TDU al jefe de gobierno. Entonces, si esto es piramidal, si desde arriba baja la mala educación, ¿qué queda para nuestros hijos? Entonces, al presidente de la Nación Argentina, el señor Milei, no le dicen nada porque le sacó la mano no solo a él, sino haciendo violencia de género contra su vicepresidenta. No lo saludó delante de millones de argentinos. Pero si lo hacemos yo y vos, Mati, ahí tenés los negros villeros. Entonces, ¿genera oportunidades? No lo sé, porque hoy tenés que tener el secundario para limpiar un inodoro. Pero te vuelvo a repetir, si te anotás en el secundario acá no te enseñan a limpiar el inodoro, te enseñan otro tipo de cosas. Entonces, sí, vamos a apostar que sí, para mí generan oportunidades, o por lo menos para mí sí. Seguimos hablando de educación. Los que acceden a la educación, ¿lo hacen todos en igualdad de condiciones? Por supuesto que no. Claro que no, Mati. Porque hay un porcentaje de la sociedad que tiene el privilegio de haber sido educado, de haber tenido educación, me refiero académica. El ejemplo de nosotros no la tuvimos, pero porque no pudimos. No todos somos que no quisimos estudiar. No todos es que no... Y esto les pasa, porque yo escuché la frase, esto les pasa porque no estudiaron de jóvenes. ¿Y qué sabes lo que vivimos? Gente que fue abandonada por sus padres, problemáticas, gente que está inmersa en la droga. ¿Vos qué te pensás? ¿Que la gente se quiere drogar porque se droga? Pero si se droga una persona de Nordelta, de Palermo, toma de la buena. Pero si se droga un villero, es un negro cabeza que no tiene educación. Entonces, seguimos generando esta desigualdad, esta estigmatización del villero, porque hay desigualdades. Entonces, ¿tienen todas las mismas posibilidades? No. Y te voy a explicar un ejemplo bien claro, el de nosotros, Mati. Cuando nosotros ingresamos acá y como tuvimos un montón de luchas, un montón de batallas ganadas, otras no, tratamos de mirar para adelante, o por lo menos yo, pero es inevitable no mirar, no comprometerse, no hacerse eco de la necesidad del otro, no tener empatía. Si todos tuviéramos empatía, porque esto en definitiva termina siendo una guerra de pobre contra pobre, Mati. Pobres contra pobres, y los únicos beneficiarios son los políticos. Fijémonos y vamos a poner un ejemplo, y no quiero ir a política, pero pongo este ejemplo bien claro, ¿entendés? Ganó un presidente, tenemos un presidente que yo no niego las facultades que tenga, pero que hasta hace 4 años atrás era panelista de un programa de televisión y era un loquito. No me digan que no, era un loquito y no le estoy faltando respeto. ¿Qué puede saber Milei de tu necesidad y tu vida, Mati, o de la vida que viví yo? Yo tengo 50 años, tengo 4 stents, tengo diabetes, tengo clavos en la pierna, cobro 353.000 pesos por mes, pero yo nunca creí que iba a cobrar en dólares. Yo nunca creí que las cosas se iban a cambiar. ¿Por qué? Porque si le preguntamos a los profesores, siguen teniendo el mismo sueldo. Es más, si lo cobran. Si le preguntamos a los maestros, lo garrajan, pero el país va para adelante. No coincido. Sí. Te hago la tercera pregunta, que es economía. Sí. Quiero saber tu opinión sobre la economía argentina en la última década. Yo te diría que durante los últimos 40 años, que son los de la democracia, sacándolo un poco a Alfonsín después de la hiperinflación, pero si me hablas de la última década, lo de Alberto fue nefasto, más allá de que lo agarró la pandemia. Todos los presidentes, todos tuvieron deuda, generaron deuda.
incluyendo Néstor y Cristina, que por más que hayan pagado la deuda externa, trajeron una deuda interna, así que todos, pero más allá de que trajeron un estado de bienestar social. Ahora, en cuanto a la economía, me voy a resumir en esto solamente en esto. Hoy el país está recontra endeudado, todavía no se sabe qué se hicieron con los 45.000 millones de dólares que pidió el macrismo. Que dicho sea de paso, el mismo ministro de Economía que pidió los 45.000 millones de dólares es el que pidió ahora 20.000 millones de dólares. Pero claro, nosotros no somos negro cabeza que no entendemos. ¿Qué nos importa a nosotros? Es que la van a pagar nuestros hijos, nuestros nietos, que nunca la educación va a salir adelante, que nunca la educación pública va a salir adelante, que nunca vamos a tener gobernantes genuinos y dueños del pueblo. ¿Por qué? Porque el país está tan endeudado que no sabemos lo que hace. Claro, somos ignorantes, pero algunos leemos, algunos pensamos. Lo único estudio que tengo en mi vida es este que estoy haciendo ahora acá. Yo jamás estudié en mi vida. Pero quiero que entiendan que entendemos que lo que están haciendo ahora es traer deuda para tratar de parar la economía. Hoy es un día histórico. No sé si en este momento está siendo detenida Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué es histórico? ¿Por qué no le ganaron en las urnas? Y no la estoy defendiendo a Cristina. Pero ¿por qué hacen todas estas cosas? Porque están tapando algo. Porque esto va a explotar el país en cualquier momento. Acuérdense de esto. Pero bueno, eso es lo que pienso de la economía muy resumido. Cuarta pregunta. Política, gobernantes y Estado presente. ¿Te sentís representado por nuestros gobernantes? No, para nada. No estudié en ningún lugar, sino que leí mucho sobre la vida de Perón. Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. El tema es que nosotros no nos podemos meter con las cosas personales de ninguna persona. La vida personal de Perón, de la Rúa y de quien sea, es como la nuestra. Yo también tengo errores, Mati, vos también tuviste errores, todos tenemos algún muerto en el placar. Por lo tanto, saquemos de lado la vida privada de cualquier dirigente político. Pero te voy a poner este ejemplo para que vos entiendas. La justicia social, yo subí un estado donde dice a los libertarios que les mostré, demostrándole dónde nació el aguinaldo, dónde nacieron los derechos como vacaciones. Y vos me preguntás, ¿sos peronista? No soy afiliado, no milito en ningún partido, nunca he militado en ningún lugar, pero sí me gusta la justicia social, sí un estado de bienestar. Y los estados últimamente no me siento representado. No estoy en contra de los planes, estoy a favor de que se les pague para que aprendan un oficio a los jóvenes, para que haya educación, pero el Estado no me representa para nada, Matías. El Estado tiene que estar presente para que la salud sea de calidad, para que la educación sea de calidad, y esto no lo dudamos, para que las cárceles estén cada vez más vacías y no cada vez más llenas, para que la inseguridad no solamente sea moneda corriente hoy, y para que los medios de comunicación no solamente informen las cosas que no tienen que informar, sino que sea igual para todos. Como comenzamos esta presentación, preámbulo de la Constitución Nacional, artículo 16. Ningún gobierno hasta ahora lo entiendo que lo haya cumplido. Bueno, el tema que puede ser es que ninguno salió del pueblo. Seguimos hablando de política. ¿Por qué pensar que la gente no se interesa en la política? Justamente porque no se siente representado por ninguno. No voy a decir que todos son corruptos porque vamos a generalizar, pero a ver, el Estado presente no es que te dé una canchita para el barrio y se vaya a cambio de unos votos. Hace poco tiempo, vos lo sabés acá en el barrio, nos visitaban los políticos y caminaban los políticos por acá cuando nunca vienen, solamente porque necesitaban un par de votos y hacer creer a algún referente del barrio de que va a tener futuro. Cuando no entiende, y eso es jugar con la mentalidad de las personas, manipularlas, porque mientras no tenga educación y no haya estudios, a ver, ¿qué te pensás? ¿Que San Martín agarró una espada y se montó un caballo o primero se educó? ¿Qué te pensás? ¿Que Perón era solamente un general o había estudiado en Europa, había estudiado en Rusia y vino con un montón de ideas? ¿Qué te pensás? ¿Que Mariano Moreno era un ignorante o fue un abogado exitoso? Todas personas que fueron con educación y estudiaron y trajeron ideas. Hoy, ¿sabés lo que pasa, Mati? Hoy ya no está más. Antes existía no comparto. Yo no puedo compartir con vos, pero no te puedo decir que vos estás equivocado, porque se trata de la igualdad de opiniones y nadie tiene el dueño de la verdad. Hoy se te dice, estás equivocado. Ya no se dice, no comparto. Eso es piramidal, nace desde arriba. Tenemos un presidente que insulta a todo el mundo, tenemos un presidente que fue tratado de misógeno, tenemos un presidente que no estamos hablando de hace 30 años atrás, hace poco tiempo lo echaban de los canales de televisión porque se peleaba con las mujeres, y qué sé yo. Eso me lleva a que no sea representado por ninguno. ¿Todo es lo mismo en la política? No, te repito que no es todo lo mismo, pero sí pareciera. ¿Por qué digo no todo es lo mismo? Porque los extremos siempre son malos y considero que no todo es lo mismo. Que hay gente que quiere hacer las cosas bien. Lo que pasa es que pareciera, porque yo no lo viví nunca, te vuelvo a repetir, nunca estuve ahí,
pareciera que es todo tan sucio que todo el que llega se corrompe. No sé por qué, ojalá algún día alguien del pueblo llegue y nos cuente. ¿Por qué te digo esto? Porque cada presidente que asume, en vez de hacer una cadena nacional y exponer al anterior diciendo lo que robó, nadie dice lo que robó el anterior. Se queja del anterior, pero nadie lo cuenta. Mientras tanto, volvemos a lo mismo. Los pobres, los maestros, los médicos, los jubilados siguen pagando el error de todos los políticos. ¿Qué pensás sobre militar en un partido político? Si te dejaran poner está bueno, militar, estaría bueno. Yo nunca lo hice, pero yo creo que militar nace desde uno mismo, no solamente en un partido político. Luego, para tener aspiraciones de llegar a algún lado puede ser, pero estaría bueno militar en un partido político. Pero no estoy ni a favor ni en contra. Es lo mismo. Para mí esto que estamos haciendo nosotros ahora, en exponer, por más que sean 1 o 100 personas que nos escuchen, o solamente nuestros compañeros, es militar. Hago quinta pregunta, que es desigualdades. ¿Sentís que vivís en desigualdad? Sí, Mati. Y lo voy a poner un ejemplo. Voy a poner un ejemplo de nosotros. Siento que vivo en desigualdad porque vivo en una casa, y vos podés ser testigo, o los compañeros que están acá, donde de repente, y perdone la expresión, te sale la mierda por el comedor de tu casa. Porque nosotros no tenemos cloacas. Todos los baños van a un solo caño, que todos juntos estamos, y cuando se tapa eso te sale la mierda para allá arriba. Nosotros tenemos que, sin electricistas matriculados y nada, colgarnos de la luz. Como decía el diputado Yamil Santoro, yo voy a erradicar a los villeros que roban la luz. Traen un medidor y yo pago la luz, no nos permiten. Me siento en desigualdad, se nos inundan los pasillos. Me siento en desigualdad, mirá Mati, hace 2 o 3 meses atrás estuvimos 14 días sin agua. 14 días sin agua. Yo le pregunto al jefe de gobierno de la ciudad si él estuvo 14 días sin bañarse, si tiene hijos chiquitos como yo, que no les diste agua para tomar, si alguna vez le pasó a él que cuando te bañás, terminás de bañarte, te empieza a picar todo el cuerpo, como nos pasa a nosotros. Si alguna vez vivió todas esas cosas, no tienen ni idea, Mati. ¿Sabes lo que pasó? Hice el reclamo a un ente que se llama UGI y nos boludeaban, se nos reían. ¿Sabes lo que dice, Mati? Por eso tienen que entender que los villeros no somos tarados. Los grabé, cómo se nos reían, cómo se burlaron de nosotros. Cuando yo les mandé la grabación, cuando yo les dije la grabación, se hizo presente el jefe de la UGI en mi casa a tener una reunión conmigo, me trajeron el agua, nunca me faltó el agua. ¿Qué más desigualdad querés que te diga? Desigualdad significa pelea de pobres contra pobres, acá en este lugar. Acá no terminamos peleando por unos sándwiches, y no porque tengamos necesidad, sino por una cuestión de desigualdad, por una cuestión de pertenencia. Pero sí, me siento en desigualdad, Mati. Seguimos hablando de desigualdad entonces. Dale. ¿Qué habría que hacer para que no haya desigualdad? Hacer una campaña para que todos se entiendan, una concientización para que todo el mundo se eduque, Mati. Para que lo más importante que hay es la educación. Sin educación no hay futuro para ningún país, para ninguno. La semana pasada ustedes estaban presentes y una profesora me dijo a mí, ¿vas a las marchas? Y yo se acuerda que le contesté que no, que yo no voy a la marcha jubilado porque estoy estudiando para tratar de cambiar las cosas desde adentro, para poder, pero con educación, con las leyes, aprendiendo lo que dice la Constitución Nacional. El artículo 14 bis de la Constitución Nacional dice que todos tenemos el derecho a la protesta y ahora no se puede protestar, pero la protesta significa, lo que dice la Constitución es que si vos le decís a tus gobernantes te escuchan. El tema es que al no escucharte la gente tiene que salir a las calles. Eso es revolución, eso es protesta, pero sí, es así, Mati. ¿Reforman las cosas o hacer una revolución? Una reforma. Una revolución se hace por la fuerza y se impone muchas veces, ¿no? A veces no, a veces sí, por ahí no están todos de acuerdo. Una reforma sería necesario. Una reforma como para que, por ejemplo, las villas sean urbanizadas. Un ejemplo para que la educación sea igual para todos, la justicia sea igual para todos, el trabajo sea igual para todos. No que tengas que mentir o poner en tu currículum vitae una dirección. En mi documento, Mati, hablemos de desigualdad, en mi documento figura Iriarte 3783 o 3787. Primero F, es la casa de mi suegra, no es mi casa. ¿Por qué? Porque si yo no tengo calle, yo no tengo casa, si ni siquiera tenemos manzana nosotros, ¿qué les digo al documento nacional de identidad? No, soy un NN, somos NN, entonces tiene que haber una reforma estructural tan grande que nace desde la educación, que tiene que cambiar la mente de las personas, que tienen que entender que tenemos derechos y tenemos que hacerlo valer. ¿Podrían ser cambios permanentes o momentáneos? Tendrían que ser permanentes. Lo que pasa es que fueron momentáneos. Hubo algunos cambios momentáneos,
que una Argentina que vivió relativamente mejor y otra peor. Hoy yo no creo que estemos viviendo bien, o por lo menos lo digo desde lo personal. Ahora, si tenemos que hablar de algo, Matías, que es lo que estamos hablando de desigualdad en cuanto a las villas, yo vivo en la misma condición. No cambió nada, Mati. ¿Sabes qué cambió? Que nos metieron más comedores y más canchitas de fútbol en el barrio. Pero siguen habiendo la misma tasa de delincuencia. Los mismos jóvenes, nuestros hijos siguen cayendo en delincuencia, siguen cayendo en las drogas, y no porque seamos villeros, porque no tienen educación y no tienen otra salida. No hay otra salida. Gente, no piensen que los chicos quieren robar y quieren salir a drogarse. Si vivieran lo que vivimos nosotros, damos gracias a Dios de los que pudimos salir de todo ese mundo. Pero muchos no pueden salir, muchos terminan presos, desde jóvenes, años de delincuencia, toda una carrera de delincuencia, y el que no termina muerto termina adicto a las drogas. Eso no es una elección de vida, es lo que nos toca vivir muchas veces. Bueno, por último, ¿crees que hace falta una revolución? No, creo que hace falta una reforma. Porque si hablamos de revolución, con la bronca que hay... A ver, Mati, yo lo puse como ejemplo el otro día con un profe, que teníamos un problema, y el profe me dijo a mí, Francisco, vos estabas de testigo, Francisco, que siempre tienen que discutir desde las ideas, siempre tienen que discutir desde la educación, nunca generando violencia. Y yo le contesté que nosotros llegamos a educarnos acá, al CENS, mayores, con una caja vacía sin herramientas. Y llegamos acá a adquirir esas herramientas que necesitamos para que eso se haga realidad en la vida de nosotros. Porque nosotros lo que sabemos es defendernos. Nosotros no sabemos hablar, nos criamos defendiéndonos y sobreviviendo. Nosotros no somos una generación, o por lo menos las villas, la gran mayoría que tuvo que ir a un psicólogo, que no pasó necesidades. Nosotros sabemos, como muchos de nuestros pasados, todavía hay gente que se lava con un tacho, que se vaya con un tacho, con un jarrito tirándose en la cabeza. Todavía hay gente que acá no hay gas, no tenemos gas, por ejemplo, nosotros. Hay un montón de cosas, pero se nos estigmatiza. Entonces, yo creo que tiene que haber una reforma. Francisco, Sí. ¿Qué le querés dejar a tus hijos? Mirá, y vamos a terminar con esto porque si no se va a hacer muy extenso, pero está buena tu pregunta. Mirá, lo voy a poner con este ejemplo, profe. Martin Luther King, en una gran batalla que tuvo, ¿no?, que le costó la vida, a aquellos que saben, en un discurso frente al monumento de Abraham Lincoln, ante 200.000 personas. Abraham Lincoln había firmado 100 años antes, si no me equivoco, un tratado donde hablaba de que ya no había más segregación. Sin embargo, seguía existiendo. Entonces, en el medio del discurso, muy verborrágico y con mucha oratoria y retórica excelente como tenía él, una mujer le grita entre la multitud y le dice, contá el sueño. Entonces a él ahí como que levanta la voz y baja el papel del discurso y dice, tengo un sueño que mis 4 hijos no vivan lo que viví yo. Y continúa relatando la serie de necesidades, la serie de injusticias, la serie de desigualdades que él vivió. ¿Qué le quiero dejar a mis hijos? Tengo un sueño. ¿Qué les quiero dejar a mis hijos? Tengo un sueño. El sueño que tengo es que no se estigmatice más, que la educación sea de calidad para todos, que todos tengamos las mismas posibilidades, que no se persiga a alguien por una cuestión del lugar donde vive, que mis hijos puedan salir a trabajar con la mente en alto. Ser pobre no es un techo de chapa o un techo de tejas. Ser pobre significa no tener ingresos a todos. Y te termino con esto, profe. Un hombre se estaba volviendo loco. Es una historia verídica y real. Un hombre se estaba volviendo loco y intentó suicidarse y no pudo matarse. Entonces va a un manicomio, y en este manicomio él encuentra su estado de ser. Se da cuenta de que hay gente que es peor y que hay gente que necesita ayuda. Por lo tanto, no se salvó él solo, tuvo empatía, ¿no? Y dijo, voy a comenzar a estudiar. Ya era mayor, ya era muy grande. Entonces se mete a estudiar medicina. Y fue el mejor en su clase, lejos. Pero no solamente iba con los estudios académicos, sino tenía empatía por el paciente. El establecimiento, el sistema, no quería que se reciba a él. ¿Por qué? Porque era una amenaza. Porque no seguía la línea de todos. Cortaba contra todo. Lo quisieron echar. Entonces él pidió una junta donde él mostró sus calificaciones. Eran las mejores. Mostró todo lo que había hecho, era lo mejor. Pero él tenía tal convicción tan grande que él dijo, ustedes deciden si me pongo una bata blanca o no.
Ustedes pueden decidir si puedo colgar un diploma en la pared, pero nunca, jamás van a poder decidir lo que yo soy, las ganas de ayudar, las ganas de salir de la pobreza, las ganas de salir de todas esas cosas. Por lo tanto, ustedes eligen tener un colega o una espina en el zapato. Ese hombre se llamó Hunter Adams, Patch Adams se llama. Robin Williams hizo una película de él y él llenó el mundo de la causa Adams, de médicos solidarios que ayudan a la gente. Eso es lo que le quiero dejar a mis hijos, que el día que yo no esté, ellos puedan decir que mi papá luchó, que se crió en la pobreza, se crió en las villas, pasó por las drogas, pasó por un montón de necesidad, está enfermo, problemas psicológicos, problemas de culpa de toda la vida, una montaña de errores, pero se puedan parar frente a la tumba y decir, mi papá luchó hasta lo último. Los políticos no entienden lo que vivimos nosotros. Y los que lo sufrimos, porque yo ya estoy grande, profe, ya tengo 50 años, ya no tengo ganas de luchar. Si lucho, lucho por mis hijos. ¿Y sabes por qué me metí a estudiar? Porque le doy gracias a Dios que tengo una mente privilegiada y retengo todo. En este curso no me llevo ni una materia y no falté un día. ¿Sabes por qué? Porque quiero ser el mejor, pero no por cuestión de arrogancia, para que mi hijo lo vea. Y ayudarlo a él. Y voy a estudiar abogacía. Ya no tengo tanto tiempo, pero ¿sabes por qué voy a estudiar abogacía? Para mostrarle a él que no es desigual, que se puede, que nunca bajé los brazos. Les quiero dejar este mensaje. ¿Somos villeros? Sí. ¿Somos negros cabeza? Sí. Puede ser. ¿Estoy lleno de tatuajes en mi cuerpo? Puede ser. ¿Sé lo que es hablar de drogas? Sí, las probé. ¿Robaste alguna vez? Claro que sí, también robé. ¿Pasaste hambre? Llegué hasta a tomarme orina cuando era chiquito. Eso no me hizo ni mejor ni peor persona, eso me enseñó. Y hoy no reniego de mi pasado, sino trato de cambiar mi futuro. Y como mi futuro, yo ya estoy de vuelta, tengo empatía no solamente por mis hijos, sino por los hijos de la profe, por los hijos de Nancy, por Rosa que es joven, por Alejandro que es joven, por Mati que es joven, que tiene futuro. Ellos tienen que cambiar, pero si no arranca alguien, si alguien no empieza, nunca va a haber. Entonces, esta palabra siempre va a estar. ¿Cuándo no va a haber desigualdad? Cuando luchemos por nuestros principios y nuestros ideales. Cuando encontremos el yo interior como lo encontró Hunter Adams, ojalá que a todos nos vaya de la misma manera. Gracias.